Bueno, buenos días, bienvenidos. Este es nuestro día número 5 de los ejercicios espirituales con el Padre Octavio Valderas. Si se perdieron los días anteriores, recuerden que están en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal, en nuestra página de Facebook. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, háganosla ahí. Así como ayer el Padre dijo que habíamos recibido un comentario en YouTube y ahí mismo contestamos la respuesta del Padre, así se hacen todos los demás. Entonces, con muchísimo gusto, el Padre nos contesta todas nuestras dudas. Pues bienvenido, Padre. Sí, muchas gracias. Una disculpa por los 7, 8 minutitos que nos tardamos después de las 10 por cuestiones técnicas mías, ¿verdad? Bueno, y entonces, antes de iniciar, hay una pregunta sobre la tradición. ¿Qué es la tradición? Nosotros, los católicos, decimos, nosotros tenemos Biblia y tradición, ¿verdad? Otras confesiones cristianas dicen, no, nada más la Biblia, la tradición. Bueno, ¿qué significa tradición en este ámbito y qué se refiere a la raíz de la palabra tradición y significa transmisión? ¿Sí? Aquí hago una clarificación. Cuando nosotros hablamos de las tradiciones, en términos así comunes, hablamos de las costumbres. Y claro que son costumbres transmitidas. Pero en la iglesia, que se pone la tradición con T mayúscula, se habla de la transmisión, no de costumbres, ¿no? Sino de doctrinas, de vivencias, etcétera, etcétera. Y hemos hablado un poquito de la tradición cuando mencioné a San Bernardo, los padres de la iglesia, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito más. Pero entonces, les había comentado que la Biblia no se escribió en el siglo XXI y menos en español. Por lo tanto, nosotros necesitamos muchas cosas, conocer muchas cosas para garantizar que hemos entendido correctamente la palabra de Dios. Quienes vivieron en el siglo primero, en el siglo segundo, naturalmente que estaban en el contexto, estaban en la situación histórica, hablaban ese idioma y por lo tanto, pues ellos entendían mucho mejor. Entonces, cuando hacen comentarios, nos ayudan a entender eso. Luego en el siglo segundo, en el siglo tercero. Hasta el siglo octavo se considera, digamos, de un grande peso de tradición o transmisión del mensaje cristiano con los llamados padres de la iglesia. Nosotros, bueno, yo inicié estas pláticas citando a uno de los padres de la iglesia, que es San Agustín. Luego, pues han seguido tantos otros. Se acaba lo que se les llama padres de la iglesia, siglo octavo, y luego sigue sobre todo el magisterio. El magisterio son pronunciamientos oficiales de la iglesia, ¿verdad? Y la máxima autoridad magisterial son los concilios ecuménicos, ¿no? Por eso es que el que no conoce los concilios, bueno, pues tiene pocas herramientas para entender el verdadero mensaje de la palabra de Dios en lo que dice la Biblia, etcétera, etcétera. Después del siglo octavo, entonces, está el magisterio y está la canonización de los santos. Es decir, la canonización es la oficialización de que la experiencia cristiana de X hombre o mujer es completamente válida, completamente genuina, refleja la vida cristiana y su doctrina es creíble, ¿sí? Y hemos mencionado también algo de esto con, por ejemplo, San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, ¿verdad? Y bueno, como decía, el magisterio, el Concilio Vaticano II. De hecho, en el tema de hoy, último de estos ejercicios, no el último esperemos, ¿verdad? Porque hay todavía muchísimas cosas que reflexionar, pues hablaremos del magisterio, o sea, del Concilio Vaticano II. Entonces, tradición es transmisión de cómo la Iglesia entiende la palabra de Dios o cómo se entendió desde el principio y cómo la vive, ¿verdad? Entonces, este es el concepto de tradición. Si la tradición, pues bueno, echamos un brinco hasta hace 21 siglos y pues fuera de contexto, desconociendo idiomas y todo el asunto, pues tenemos muchísimo riesgo. Y eso es lo que muchas veces sucede, ¿no? Que dicen, es que aquí en la Biblia dice, y pues agarran el cachito y agarran la traducción y todo ese asuntito. Pero bueno, entonces nosotros ahora, el último tema, ¿verdad? Que va a tener que ver con el discernimiento todavía, después de lo que comentamos el día de ayer, ¿no? Voy a aquí a hacer una presentación que nos va a ayudar a
realizar nuestras reflexiones. Y bueno, como siempre, quiero verificar si se ve la diapositiva. Sí, ¿verdad? Ok, sí, gracias. Bueno, entonces aquí la voy a poner en grande. Entonces tenemos nuestra quinta reflexión. Si se recuerdan, un punto importantísimo de lo que es la formación, porque decíamos que a partir de el intento de clarificar algo que es un reto presente, que es la famosa nueva era, pues hubo muchas reacciones. Bueno, primero había habido conferencias y cosas que son rarísimas comparadas con lo que dice el magisterio de la Iglesia en sus diferentes niveles, ¿no? Y al tratar de aclarar, o más bien al aclarar las cosas, se suscitaron reacciones, algunas a favor, pero otras reacciones evidenciaron el desconocimiento y la mala interpretación, ¿sí?, de las situaciones que se viven y de los retos que nos presenta el mundo presente, el reto que presenta el mundo presente a la fe cristiana, ¿verdad? Y bueno, nosotros habíamos dicho que algo que, que no se desarrolla, que casi nunca aparece en la formación cristiana, en el desarrollo de la vida cristiana, en la maduración de la vida cristiana, es precisamente la capacidad de discernir. No repito lo dicho sobre discernimiento. Bueno, cuando se habla de discernimiento de espíritus, se pregunta sobre el entender de dónde sale eso, qué significa eso que se discierne. Y habíamos dicho que según la enseñanza pues, de los santos doctores reconocidos por la Iglesia como doctores de la Iglesia y que el magisterio los cita, ¿verdad? El magisterio de la Iglesia oficial difícilmente hace referencias y citas como lo hace el documento Jesucristo portador del agua de la vida, que ya lo comentamos, tiene toda la fundamentación bibliográfica de un ensayo. Los documentos de la Iglesia rarísimamente hacen eso. Y en cambio, sí hacen referencia de los padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, San Juan de la Cruz, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, cuando se habla de discernimiento de espíritus, uno se hace preguntas sobre de dónde viene la manera de pensar, ¿sí? Es decir, si crees esto y piensas esto, ¿de dónde salió esto? ¿De una información verdadera o falsa, una aspiración que tienes o de un miedo que tienes, ¿sí? Entonces es la interpretación de la manera de pensar. Otro ámbito de discernimiento de espíritus es la memoria, ¿sí? Es decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Verdad? Es que me pasó esto, ok, estás condicionado por esto, por lo otro, y es de qué espíritu viene la memoria, ¿sí? Entonces es mente o inteligencia, memoria, ¿sí? Voluntad, ¿sí? ¿Por qué tomas esas decisiones? ¿Decidiste esto porque es lo correcto, porque te conviene, porque tienes miedo, porque tienes este objetivo? ¿Sí? Entonces, ¿de qué naturaleza es la decisión? ¿Sí? Entonces, y cuarta cosa, los sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede estar triste simplemente porque no se pudo vengar, ¿verdad? Y otra persona puede estar triste porque quiso ser mejor y se dio cuenta de que había una falla. La tristeza tiene una naturaleza muy distinta. Entonces, el discernimiento de espíritus, dicho ya con esta palabra, es, si piensas de esta manera, ¿de qué espíritu es tu pensamiento? ¿De qué naturaleza, verdad? Si tienes esto, etcétera, etcétera. Y hay una última cosita del discernimiento de espíritus que es el ambiente, ¿sí? Entonces, y aquí en esta diapositiva, pues intento decir muy rápidamente en qué consiste el discernimiento del espíritu que reina en el ambiente, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer en base a preguntas, ¿no? ¿Cuál es el clima que reina en el ambiente? Vamos a suponer, estoy en una reunión familiar, en una reunión de trabajo, estoy en una fiesta, donde sea, estoy en un ambiente, estoy interactuando, ¿verdad? Y el ambiente está tenso, ¿sí? O está bien sereno, ¿sí? O
está dividido el ambiente, sí, a lo mejor están camufladas las divisiones, a lo mejor hay golpes bajos así que casi no se ven, ¿sí? ¿Cuál es el clima, sí? Entonces, si yo no entiendo cuál es el clima, lo más probable es que mi conducta sea inadecuada en esa situación, ¿verdad? Segundo, si el clima está tenso o si está sereno, ¿a qué se debe, sí? ¿Cuáles son las causas de esto, sí? Estando, ya una vez que yo entiendo esto, bueno, ¿cuál será la conducta más adecuada, sí? Mía. ¿Y qué es lo que Dios quiere en esta situación concreta? Algunos ejemplos. Vamos a suponer que estamos en una reunión y hay dos personas que empiezan a discutir y a pelearse y una persona discierne mal, creyendo que él va a arreglar el asunto y se mete, no, mira, y resulta que ahora ya no son dos los que se pelean, sino tres, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esta persona hizo un mal discernimiento o no está suficientemente formada en el discernimiento de el espíritu que reina en el ambiente, ¿sí? Entonces, y por eso a veces en lugar de solucionar, complicamos, ¿sí? Entonces, aquí es donde está digamos, lo que sería discernimiento de espíritus en el ambiente, de lo cual, como está aquí, como lo expreso en la frase final, dependiendo de las respuestas o interpretaciones que dé a estas preguntas, ¿sí? Tomaré la decisión de actuar de una u otra manera, ¿sí? Intervengo o no intervengo, me tenso o no me tenso, me quedo o no me quedo, si tengo que quedarme porque es una cuestión de trabajo y no es lo que sea, en dónde me quedo, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas más importantes. Bueno, se llama discernimiento de espíritus y se refiere al ambiente. Bueno, puede suceder que el ambiente sea no solo mi casa, sino mi ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? Con la inseguridad, con esto, con lo otro, ¿sí? Con los medios de comunicación que manipulan, pum, 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 ¿sí? O mi estado, o mi nación, o mi continente, o el mundo, ¿sí? O la iglesia, o la comunidad cristiana en la que estoy insertado, ¿sí? El discernimiento de espíritus es de qué, de qué naturaleza es lo que está pasando, no solo en el mundo, sino en la iglesia y qué es lo que la iglesia conviene que haga, ¿sí? Esta es una responsabilidad de todos los creyentes, pero jerarquizada. En la iglesia local, el responsable mayor es el obispo, y en términos mundiales el papa, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Bueno, la primera cosita es que el discernimiento de espíritus lo que requiere formación es eso, ¿sí? Y bueno, esto no es algo nuevo, ¿sí? Y digamos que es desde el tiempo de Jesús y luego desde el Concilio Vaticano II y luego lo que está pasando ahora con tantas doctrinas y creencias, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿sí? Se le llama signos de los tiempos. La expresión signos de los tiempos la encontramos en el Evangelio según San Mateo, cuando se le acercaron a Jesús unos fariseos y saduceos para pedirle una señal del cielo o que les dé una señal de algo, ¿verdad? Jesús les responde, ustedes saben discernir o juzgar el aspecto del cielo cuando va a llover, etcétera, y no saben discernir los signos de los tiempos. Bueno, tenemos ahí en Mateo 16, 1, 3, sobre todo el versículo 3, y también el Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Qué significa la expresión signos de los tiempos? Entonces se refiere a los acontecimientos de la historia vistos desde una perspectiva teológica, lo que se llama kairos, el tiempo propicio, el kairos, ¿sí? Como tiempo de salvación y decisión. Por ejemplo, lo que está pasando en el mundo, ¿en qué sentido? Bueno, ¿cómo yo lo puedo entender e interpretar como creyente, ¿sí? ¿Qué me diría Dios? Yo lo puedo interpretar como científico social, lo puedo interpretar como una persona que está confundida por tantos medios de comunicación. Hay muchos modos de entender o desde muchas perspectivas, ¿verdad? Aquí el kairos es entenderla desde
desde Dios, ¿verdad? Y sería los acontecimientos, o primero constatamos que los acontecimientos históricos son explicados de muchas formas, según las ciencias sociales o históricas. Pero nosotros, que somos personas de fe, sin descuidar aquello, incluso es muy importante que sepamos qué nos dicen los especialistas en sociología, en economía, en política, ¿sí? ¿No? Pero además las entendemos desde lo que Dios nos pide en medio de esos acontecimientos, ¿sí? Y eso supone que comprendamos la historia que estamos viviendo. Lo mismo que sucede en familia o en un grupo de trabajo, ¿verdad? Si yo no comprendo lo que está sucediendo, no voy a saber qué hacer. Y si soy creyente, no sé qué me pide Dios, ¿verdad? No sé si Dios me pide que vaya y ayude o que siga a Jesús diciendo el que pueda entender que entienda y me voy, ¿sí? O sea, no hay receta, ya lo habíamos comentado. Bueno, pues en esta perspectiva se coloca el Concilio Vaticano II, que es Magisterio Supremo, ¿sí? Y el Concilio Vaticano II habla de los signos de los tiempos, ¿sí? Hay un documento mayor del Concilio Vaticano II que se llama Gaudium et Spes, ¿sí? ¿De cuándo es ese documento? Del 7 de diciembre de 1965. El Concilio Vaticano II terminó el día siguiente, el 8 de diciembre de 1965, terminó el Concilio Vaticano II. Este es entonces uno de los documentos que tardó más tiempo, es también de los más largos, ¿verdad? Y que trata de entender, o sea, los creyentes desde el Magisterio Supremo, que es el Concilio Vaticano II, ¿sí? Habla de los signos de los tiempos. Yo les leo un pedacito, bueno, aquí lo tienen ustedes, del número 3. Dice, en nuestros días el género humano, admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder, se formula con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución del mundo presente, sobre el puesto y la misión del hombre en el universo, sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, sobre el destino último de las cosas y de la humanidad. Al proclamar el concilio la altísima vocación del hombre y la divina semilla que en éste se oculta, ofrece al género humano la sincera colaboración de la Iglesia para lograr la fraternidad universal que responda a esa vocación. Hay una frasecita que a algunos le dará miedo, fraternidad universal. Bueno, pues es del Concilio Vaticano II, ¿sí? Literal, ustedes pueden ir a ver el número 3. Aquí quisiera subrayar algo muy importante. Al proclamar el concilio la altísima vocación del hombre, ¿sí? Y la divina semilla que en este se oculta. ¿Qué quiere decir eso? Que entender a la humanidad, aquí hablaría de la colaboración de las ciencias humanas, ¿sí? Nos ayuda a entender esa altísima vocación del hombre y todo lo que está allí en semilla, ¿verdad? El concilio ofrece al género humano la sincera colaboración. Bueno, no impulsa a la iglesia la ambición terrena alguna, o sea, para ofrecer esto, ¿sí? Solo desea una cosa, continuar bajo la guía del Espíritu la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Entonces, este documento dice, la Iglesia tiene la misión de valorar la vocación humana y orientar la vocación humana. No está hablando todavía de la vocación cristiana. En el número 4, ¿verdad? Todavía el mismo documento, ¿sí? Dice, para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas, es decir, el cielo y la etapa temporal. Está respondiendo a una acusación a la Iglesia, ¿no? Que mucha gente le hace, ¿no?
Dice, sí, ustedes aquí en la tierra dicen, amuélense, ¿verdad? Que al cabo van a tener un premio en el cielo. Dice, no, no, nosotros respondemos a esto. La iglesia dice, nosotros también, ¿sí? El hecho de que estemos hablando de la vida futura no quiere decir que nos desinteresemos de la vida presente. Sí nos interesamos. Y además, les vamos a mostrar la relación que hay entre ambas, ¿sí? Sigue diciendo, es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza, ¿sí? Subrayo, comprender el mundo presente, sus esperanzas y aspiraciones. ¿Cuáles son las esperanzas y aspiraciones de la humanidad? Este es un punto que va a ser clave para el discernimiento de los signos de los tiempos y para entender, bueno, otras cositas que han sido muy polémicas. El número 11 de Gaudium Spes dice, el pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos. O sea, no es que la iglesia no es humana, no es que la iglesia está fuera de la historia. No, no, compartimos estos deseos, etcétera, ¿verdad? Bueno, la fe lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello, orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas. Esto lo subrayo por lo que estamos viviendo, por las incertidumbres, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Cuando nos hemos referido al documento Jesucristo, portador del agua de la vida, aparentemente es algo que está fuera de esto, no en absoluto. Ya lo hemos expresado en pues toda esa serie de conferencias sobre ciertas conferencias, afirmaciones, ¿verdad? Hemos visto que se hace una lectura impresionante, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que no se perciben, ¿sí?, en ese documento es que ese documento intenta responder a esto que está diciendo el Concilio Vaticano II. Por eso, vamos a ver ahorita qué fue lo que dijo el cardenal Paul Poupart, que era en ese momento el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, que junto con el del diálogo interreligioso presentan este estudio, que dicen naturalmente que es un estudio provisional, dice quien lo elaboró, ¿verdad?, que no fue ni el Papa ni los obispos, fueron especialistas, ¿verdad?, como un ensayo que ya lo he comentado anteriormente. Y bueno, entonces, cuando el cardenal Poupart presenta el documento a los medios para decir, miren, sale este documento, ¿sí?, dice literalmente, ¿verdad?, este documento es un nuevo fruto de la atención que la Iglesia presta al mundo, ¿sí? Bueno, continúo. O sea, son fracciones de lo que dijo el cardenal Poupart y que se encuentra en el sitio del Vaticano. Van por ahí, no se vayan a ver, por ejemplo, ponen Consejo para el Diálogo Interreligioso, luego documentos, van a llegar al 2003, van a encontrar el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, y van a encontrar esta presentación. Ahí está, ¿verdad? Y bueno, yo aquí facilito la lectura, en lugar de decirles vayan a ver, lo leo con ustedes. Entonces, también en esa presentación dice el cardenal Poupart, hoy, juntamente con Monseñor Fitzgerald, tengo el honor de presentar un documento relativo a este fenómeno, si ven párrafo anterior, es la nueva era, elaborado por don Peter Fleetwood, entonces oficial del Consejo Pontificio de la Cultura, y por la doctora Teresa Osorio González, del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Estas dos personas elaboraron el documento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo elaboraron? Para ayudar a responder con dulzura y respeto a este desafío religioso y al mismo tiempo cultural. Entonces, ¿cuál es la meta del documento que no elaboró el Papa Juan Pablo II? Lo elaboraron don Peter Fleetwood y
Teresa Osorio González, ¿sí? Se lo pidieron estos dos consejos pontificios. ¿Y para qué? Para ayudar a responder con dulzura y respeto al desafío religioso. Cuando el cardenal Poupart está ya terminando esa presentación, en el último párrafo dice: para concluir, quisiera decir simplemente que la nueva era se presenta como una falsa utopía para responder a la sed profunda de felicidad del corazón humano. Entonces, ¿qué es lo que detecta, vamos a decir así, la atención al mundo presente? Que el corazón humano tiene una sed grandísima de felicidad y muchos la ofrecen. Y las ideologías, no prácticas antiquísimas, las ideologías de la nueva era ofrecen una respuesta que la Iglesia llama ingenua, ¿sí? Bueno, la nueva era se presenta como una respuesta engañosa a la esperanza más antigua del hombre, la esperanza de una nueva era de paz, armonía, reconciliación consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Si nosotros, bueno, tenemos la capacidad de entender textos, ¿verdad? Nos damos cuenta de que lo que este documento critica, lo que la Iglesia critica, ¿sí? Es una falsa esperanza, creer que llegará un momento en el que ya todo esté resuelto. No, ya lo hemos visto, ¿verdad? Las cosas se mejoran, viene una pandemia, la pandemia se está resolviendo, viene una guerra. Entonces, digamos que esa esperanza de un mundo nunca se ha dado, ¿no? Y quien diga que va a resolver ese asunto, bueno, pues es una ingenuidad. Entonces, en la presentación del documento se dice, si nosotros le ponemos atención al mundo presente, ¿verdad? De veras le ponemos atención y queremos ayudarle al mundo presente a reflexionar, bueno, lo que vemos ahora con este grandísimo fenómeno, el peligro es una falsa esperanza en soluciones definitivas, que finalmente es lo que nos dicen los testimonios de quienes se han involucrado en la nueva era y que luego se han, ¿verdad? Desilusionado. Se sintieron engañados precisamente, ¿sí? O sea, se les ofreció algo y pues resulta de que no lo encontraron allí, empezando por el maravilloso testimonio del padre Berland y por otros más, ¿verdad? Bueno, que podemos encontrar por allí. Bueno, esta es la presentación del documento y el documento mismo, ¿sí? En el número 1, cuando dice qué tipo de reflexión es el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, así titula el número 1. Dice, este documento no pretende proporcionar un conjunto exhaustivo de respuestas a las múltiples cuestiones suscitadas por la nueva era o por otros indicios contemporáneos de la perenne búsqueda humana de felicidad, sentido y salvación. Todavía vamos a ver más textos. Y aquí lo que quisiera subrayar es que el Concilio Vaticano II, la palabra de Dios, esta reflexión sobre la nueva era nos dicen, la humanidad está ávida de encontrar la felicidad. La humanidad está ávida de encontrar el sentido de la vida, de ver cómo se realiza la salvación en el otro mundo y en este, ¿sí? La humanidad quiere esto. La humanidad quiere respuestas de los discípulos de Jesús, los que tenemos ese mensaje tan rico y que tiene respuestas a esto, ¿sí? El mundo quiere esto. Y como lo veremos todavía, pero bueno, aunque lo repita varias veces. ¿Y por qué la iglesia, por qué la gente se va de la iglesia a otras instancias? Porque nosotros no les damos respuesta a esta búsqueda de felicidad, sentido y salvación. Bueno, este documento es una invitación a comprender la nueva era y a entablar un diálogo con quienes se ven influenciados por sus ideas. Entablar un diálogo quiere decir que una persona que no encontró en la iglesia respuesta a estas aspiraciones genuinas se fue a otro lado, a otra ideología, no a otras prácticas necesariamente, a otra ideología. Y lo que se nos invita es a dialogar con estas personas, ¿verdad? A decir, a ver, ¿por qué te fuiste para allá? Pasó así, bueno, mira, etcétera, 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 ¿sí? Este es el grandísimo reto.
En ese mismo primer capítulo del documento, en el 1.5, el quinto punto del primer capítulo, que se titula Un desafío positivo, ¿sí? Dice, el éxito de la nueva era presenta un desafío a la Iglesia, ¿sí? Muchos piensan que la religión cristiana ya no les ofrece o tal vez nunca les proporcionó algo que necesitan realmente, ¿sí? Entonces, otra vez, o sea, este es el punto importantísimo. Si es que nosotros no queremos sacar de contexto las frases que dice el documento y sobre todo el documento, ¿verdad? Que está dentro del contexto de un desafío que la Iglesia ya desde 1965, ¿verdad? Hace mucho tiempo lo presentó, ¿sí? La Iglesia tiene como misión dar respuesta a esto, ¿sí? Continúa, la búsqueda que con frecuencia conduce a una persona a la nueva era es un anhelo auténtico. Lo sigue diciendo el documento en el 1.5, ¿sí? ¿El anhelo de qué? ¿Anhelo auténtico de qué? De una espiritualidad más profunda, de algo que les toque el corazón, de un modo de hallar sentido a un mundo confuso y a menudo alienante. Si nosotros no les presentamos una espiritualidad más profunda, más que miedos, condenas, un mundo lleno de quién sabe cuántas cosas, una espiritualidad profunda, ¿sí? Que les toque el corazón, si no les toca el corazón, nos asustará en todo caso, ¿sí? Porque no somos capaces de ofrecerles algo que ilumine el sentido de la vida. Tiene sentido vivir, ¿sí? Y que están perdidos y a quién le creo y no sé cuánto, y por eso el discernimiento, ¿sí? El hecho de ayudarle a la gente a crecer en discernimiento, pensamiento crítico, criterios, puntos de referencia, conocimiento de su fe, conocimiento del evangelio, conocimiento del magisterio, conocimiento de la psicología humana, de la historia, no les vamos a ofrecer esta respuesta. Se seguirán yendo a quienes ellos consideran, con ingenuidad o sin ella, que les dan esta respuesta. Y todavía es el número 1.5 de Jesucristo, portador del agua de la vida. Dice, si no queremos que la Iglesia sea acusada de permanecer sorda a los anhelos de los hombres, sus miembros deben hacer dos cosas. Afianzarse con mayor firmeza en los fundamentos de su fe y escuchar el clamor con frecuencia silencioso del corazón de los hombres que les lleva a alejarse de la Iglesia cuando no encuentran en ella respuestas satisfactorias, ¿sí? El reto no es decir, si ustedes se van a otro lado es porque tienen el demonio. O sea, es no haber escuchado lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? El documento y los documentos dicen del Magisterio Supremo y Relativo, los dos. El Concilio Vaticano II es su Magisterio Supremo y este es un estudio ofrecido por el Magisterio, aunque no lo haya hecho el Magisterio directamente, ¿sí? El Magisterio nos dice, a ver, tú debes ofrecer algo más valioso a la gente de hoy, ¿sí? Inquiétate por conocerla, ¿verdad? Y si la gente se va es porque no les ofreciste una respuesta a sus anhelos. ¿Sabes por qué se van? No porque están endemoniados, ni porque se fueron de boca con quién sabe qué. Se van porque tú no eres capaz de ofrecerles algo mejor. Y aquellos sí, aquellos les ofrecen algo que responde más a sus aspiraciones. Este es el mensaje profundo. Nuestro tema es discernimiento de muchas cosas. Bueno, también la lectura de documentos requiere discernimiento, ¿sí? Es decir, a ver realmente cómo entender, ¿sí? Entender no solamente el contenido, entender qué me dice, entenderlo dentro de su contexto. Y creo que es demasiado claro, ¿sí? Intentando hacer una síntesis de todo esto, ¿sí? Entonces, la gente de hoy se hace preguntas angustiosas sobre la evolución presente, el mundo, sobre el puesto, su misión en el universo. Esta es una síntesis, ¿eh? No es ningún texto en particular, pero es de los que hemos leído. Por eso es necesario que nosotros comprendamos el mundo en que vivimos,
comprendamos las esperanzas y aspiraciones de los seres humanos que a veces están viviendo dramáticamente esto. La iglesia, el pueblo de Dios, para cumplir su misión, ojo, es misión de la iglesia, es misión nuestra. Para poder cumplir esta misión de responder a esas aspiraciones, tenemos el deber de acomodarnos a cada generación. Los retos son estos, escrutando a fondo los signos de cada época. ¿Cuáles son los signos? ¿Verdad? ¿Por qué estamos como estamos? Vamos a decir así. Debe ser capaz de responder a esos interrogantes, ¿verdad? De discernir, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, y bueno, una cosa importante, el último párrafito. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. O sea, si Dios nos hizo humanos, ¿verdad? Estamos llamados a serlo plenamente, a ser plenamente humanos. Si yo no soy plenamente humano, yo no estoy respondiendo a lo que Dios quiere de mí. Él me llama a que todos esos dones humanos que me dio den fruto, ¿sí? Entonces, conocer al ser humano es una responsabilidad, ¿sí? Bueno, por ello, los creyentes en Jesús debemos tener la capacidad de dar respuestas, soluciones plenamente humanas. El documento Jesucristo, portador del agua de la vida, es entonces un fruto, un nuevo fruto, lo dice así también literalmente, pero aquí tratando de decir el significado, el sentido que hemos encontrado ahí, es un nuevo fruto de la atención que la iglesia presta al mundo. Ojo, un nuevo fruto. La iglesia le ha prestado atención, bueno, pide que se le preste atención, ¿verdad?, al mundo de hoy y pide que se ofrezcan respuestas. Y un nuevo fruto. Entonces, si nosotros no conocemos cuáles son los frutos previos, creemos que esto es no sé qué cosa. No. Por eso presenté el Concilio Vaticano II, el documento Gaudium Spes 1965. La Iglesia ya lo había dicho fuertemente, ¿sí? Bueno, no le hacemos mucho caso al Concilio Vaticano II, no le hacemos mucho caso al Magisterio y, digamos, dos consejos pontificios quieren nuevamente un nuevo fruto, ¿verdad? ¿Sí? De esto, ¿verdad? Entonces, es un nuevo fruto de la atención que la Iglesia presta al mundo, ofreciendo una respuesta no ingenua. El mensaje central del documento Jesucristo, portador del agua de la vida, es: los seres humanos tienen aspiraciones muy profundas que la Iglesia puede responder. Si se van, es porque no respondió, ¿sí? Entonces la Iglesia se da cuenta de que se van a otras doctrinas que les ofrecen cosas que, pues, que no van que posiblemente no encuentren. Se van ingenuamente por allá, ¿sí? Entonces la Iglesia nos dice, el verdadero peligro de la nueva era es que la gente sea ingenua en relación a las soluciones que les presentan, pues, muchas personas. Es algo así como en la cuestión profesional, pues como dicen, los falsos profesionales, ¿sí? Ya se me fue la palabra, pero bueno. Entonces, este es el verdadero, ¿sí? El verdadero problema o el verdadero objetivo, ¿sí? Entonces, dice, ofreciendo una respuesta no ingenua a la esperanza de una nueva era de paz, armonía, reconciliación consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. Entonces, nosotros tendríamos que responder a esa esperanza de paz. ¿Qué significa la paz bíblica? Sobre esto, nosotros tenemos una bienaventuranza que dice, dichosos los constructores de la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios, ¿verdad? Dicho sea de paso, bueno, pues ahí está todo el comentario que su servidor ha hecho sobre las bienaventuranzas, y bueno, está la bienaventuranza de la construcción de la paz, la armonía, realmente, ¿qué es la armonía de vida? La reconciliación con uno mismo, ¿sí?
bienaventuranza de los pobres de espíritu, ¿verdad? La reconciliación con la naturaleza, con los demás, etcétera, etcétera, ¿sí? Esta es la verdadera, el verdadero reto. Y una cosa interesante, porque a tratar de expresar esto, bueno, y cuestionar las malas interpretaciones de este documento, bueno, pues las reacciones son como si el documento dijera otra cosa, ¿verdad? Como si fuese condenatorio, demoníaco y no sé cuántas cosas. Bueno, y pues ahí alguna reacción dice, lean el documento hasta el final, ¿verdad? Pues bueno, curiosamente, claro que lo he leído hasta el final desde hace mucho, pero quisiera presentarles lo que dice el último párrafo del documento, curiosamente. El documento tiene 6 capítulos o 6 apartados. El sexto y último apartado dice indicaciones importantes. Ese capítulo tiene 2 apartados, 6.1, 6.2. En el 6.2 dice varias cosas y el último párrafo del 6.2, el último párrafo del documento, dice lo siguiente. Con una imagen sugerente y directa, uno de los mismos exponentes del movimiento Nueva Era ha comparado las religiones tradicionales con catedrales y la Nueva Era como una feria mundial. El movimiento Nueva Era es una invitación a los cristianos para que lleven el mensaje de las catedrales a la feria que ahora ocupa el mundo entero. Esta imagen plantea a los cristianos un desafío positivo, pues cualquier momento es bueno para llevar el mensaje de las catedrales a la gente de la feria. Los cristianos, en efecto, no deben aguardar una invitación para llevar la buena noticia de Jesucristo a quienes andan buscando respuestas a sus preguntas, un alimento espiritual que les satisfaga el agua viva. Siguiendo la imagen propuesta de esta gran feria mundial, ¿sí? Los cristianos deben salir de la catedral, o sea, de estar parapetados en su, no sé, en su doctrina y en su no sé qué cosas, alimentados por la palabra y los sacramentos, bien fuertes en su fe, para llevar el evangelio a todos los ámbitos de la vida cotidiana. El documento Jesucristo, portador del agua de la vida, entonces concluye, después de todo lo que fue diciendo, ¿verdad? De estas cosas, dice, bueno, en realidad, ahora, y además esta es una cosa que se podía prever en el Concilio Vaticano II, ahora ya no hay una autoridad autoritaria, vamos a decir así. La gente no se va porque tú le dijiste que tiene el demonio, se va. Incluso yo he hecho el experimento de decirles algunas preguntas que tienen a personas que tienen preparación, escuchan algún pedacito de ciertas interpretaciones y dicen, pues con razón los jóvenes no se acercan, ¿verdad? ¿Sí? Explicaciones mágicas, todo está mal, cuidado con no sé qué, se van. Es decir, en lugar de ayudar, bueno. Entonces, los retos, ¿verdad? Son las preguntas que se hace tanta gente de tipo existencial, ¿verdad? La vocación del hombre y cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, no paso rápido porque esto ya lo he comentado y simplemente estaba por ahí esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que no ayuda, ¿verdad? Ni tiene respaldo eclesial, ¿sí? Lo que no ayuda, crear miedos, ¿sí? Es decir, considerar que la palabra de Dios es para generar miedos, ¿no? Bueno, ni la palabra de Dios es para eso, ni la iglesia respalda eso. La misión de la iglesia no es instaurarle miedos a la gente. Ya lo comentamos, lo vamos a comentar en la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente es el mensaje que la iglesia tiene que dar? Llama la atención cómo las conferencias que son dramáticas, demoníacas y todo el asunto empiezan asustando, ¿sí? Y además asustando con una comprensión mutilada de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, por ejemplo, empezar con el capítulo 13, 12, 13 del Apocalipsis y decir, ahí está el asunto y esto se refiere a la nueva era. Primero está fuera de contexto, ¿sí? El Apocalipsis no se reduce a 2 capítulos, tiene un poquito más de 20, ¿sí?
y el modo como termina el Apocalipsis es el triunfo de Dios. O sea, todo eso, la grande bestia y el dragón de color rojo y todo el asunto, son derrotados. ¿Sí? Entonces, como lo vamos a ver en un momentito más. ¿Sí? Bueno, entonces, no ayuda. Esto no ayuda al mundo de hoy. El mundo necesita respuestas, aspiraciones profundas, no miedos. ¿Sí? Y el mundo no necesita eso, ni la iglesia oficial, el magisterio, les quiere dar eso. Segundo, no ayuda crear miedos con interpretaciones que si se examinan, carecen de fundamento bíblico, ¿sí? Por ejemplo, si una persona viene y me dice, oiga, yo escuché esto y que el dragón rojo y no sé cuánto, y entonces digo, bueno, pues por fidelidad a la palabra de Dios, ¿sí? O sea, sí, en primer lugar, sí, pues, mira, vamos a ver el Apocalipsis, ¿sí? Mira, el Apocalipsis no empieza en el capítulo 12. El Apocalipsis empieza así con unas cartas y luego empieza presentando al Dios Supremo, ¿sí? El Apocalipsis va a decir que la bestia y el dragón rojo son muy poderosos, pero no le llegan en absoluto, ¿sí? Al anciano con los, sentado en el trono de oro, que está por encima de todo, ¿sí? Contra ese Dios es contra el que va a ir la bestia. ¿Tú crees que va a ir? Sí. Entonces el Apocalipsis empieza presentándonos a Dios, no presentándonos desgracias, ni quién sabe qué cosas. Una vez que cimentó esto, empieza a describir, ¿sí? La grande persecución del siglo I, ¿sí? Y es ahí donde aparece que el emperador, los perseguidores son muy poderosos, para luego, después del capítulo 13, ¿verdad? Empezar a ver cómo, a pesar de la sangre que derraman las persecuciones, de todas maneras, eso va a ser luego un señal de triunfo y viene la Nueva Jerusalén, los nuevos creyentes con unas protecciones impresionantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a un cierto punto, la persona se siente engañada por el conferencista. ¿Sí? Pues es que yo, pues sí, pues qué pena que lo esté tratando de esta manera, ¿sí? O es que el magisterio dice, y la iglesia, lo he encontrado muchas veces en muchos ámbitos, ¿no? Oye, por ejemplo, en la universidad donde estaba dando clases el año pasado, perdón, la década pasada, en la Universidad Antropológica de Guadalajara. A veces surgía el tema por la cuestión de pensamiento crítico y había algún, es que la iglesia dice, digo, ¿dónde dice? Es que hay un documento. A ver, ¿cuál documento? Sí, o sea, una seguridad sin saber de dónde pescarla. Les he dado todo el tiempo para que busquen el documento, etcétera, etcétera. Una de dos, o no lo encuentran o salen con un escrito que nadie conoce. Digo, no, mira, mira, yo por más que le busco no sé dónde está, los documentos son estos, ¿sí? Personas que son engañadas, ¿no? Haciéndoles creer que el magisterio de la iglesia dice cuando no dice, ¿sí? Personas que dicen, ay, quien tiene 20 años de investigación. Bueno, pues vamos a ver si. Entonces, todas estas interpretaciones que generan miedos, bueno, primero no responden a lo que la humanidad necesita, ¿verdad? Y que la iglesia está al servicio, esa es su misión, ¿sí? Y luego empiezan a darse cuenta de esto, pues claro que no ayuda a esta cuestión, ¿sí? En el peor de los casos se van, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando una persona se empieza a formar, a estudiar, ¿sí? Etcétera, 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 estas cosas, creación de miedos y todo el asunto, generará hacia la iglesia la misma frustración y rechazo que han generado los gurúes a quienes se han dejado influenciar por ellos. Tenemos muchos testimonios, el del padre Berlán, el de Milagros, el de Azucena Ruiz, etcétera, sí que están ahí, son testimonios muy fuertes, muy valiosos, de veras, o sea, lo que han pasado, cómo se dejaron pues llevar, ¿no? Por algún gurú. Bueno, pues si nosotros escuchamos otros testimonios, ¿verdad? Cuando los abrimos a escuchar, ¿verdad? Decir, no, tú dime, no te preocupes, ¿verdad? Aguanto todo lo que digas, ¿no? Cómo mucha gente se ha sentido engañada por la iglesia, ¿sí?
Y aquí, bueno, yo creo que el tiempo presente ya no está como para estar ocultando problemas, delitos o lo que sea. Ya sabemos que ahora las denuncias son denuncias, ¿no? Bueno, pues yo creo que una persona que se acerca a un confesor cascarrabias, incomprensivo, etcétera, pues bueno, no creo que eso haga que las personas estén muy contentas, ¿verdad? Con la iglesia. Si luego otro les ofrece amabilidad, buen trato, apertura y respuestas, no condenas, por ejemplo, sí, se van a ir, sí. Puede ser nuestro mal carácter, nuestro pensamiento mágico, nuestra indiferencia, tantas otras cositas, ¿verdad? Y aquí, bueno, pongo un ejemplo. Una de las que han dado este testimonio, que es realmente fuerte, Milagros, no me acuerdo qué nombre, una española, ¿no? Y bueno, pues ella se va pues así con un gurú, ¿verdad? Y con un grupo de este tipo y practica esto y practica lo otro hasta que llega un momento en el que no y se siente derrotada, ¿verdad? Y se encuentra un confesor fabuloso, ¿verdad? Un sacerdote que la comprende, la acompaña, le ilumina, ¿verdad? Y hace una confesión general que la libera. Entonces, en base a su experiencia, ella dice, es que la solución de todos es la confesión. Pero hay mucha gente que nos diría lo contrario. Me fui a confesar y me sacaron quién sabe cómo y quién sabe cómo me trataron, ¿sí? Y es aquí donde nosotros tenemos que tener un pensamiento un poquito más crítico y más amplio, ¿sí? Comentaba que estas experiencias y estos testimonios son muy valiosos, pero falta el proceso que sigue, ¿sí? Es decir, fue tu experiencia, es muy valiosa, pero ¿qué decir a quienes tienen otra experiencia? ¿Sí? Bueno, o por ejemplo, malas homilías en la misa, ¿sí? Homilías que aburren, larguísimas, que son el desahogo del sacerdote, simplemente que no se preparó la homilía, pues mejor se van a escuchar a otro que diga cosas un poquito que ayuden más y cosas por el estilo, ¿verdad? Como yo soy sacerdote, con toda mi condición sacerdotal, puedo decirles a mis hermanos sacerdotes todo esto, así directamente, ¿sí? Mm, Porque no es, como decir, no nos ayuda en absoluto el que estemos diciendo que los demás se van a otras instancias por demoníacos o por tontos o quién sabe por qué, sí, si nosotros somos los que estamos aventándolos para allá, ¿sí? Y claro que esta es una cosa que compete a todos los creyentes, ¿no? Porque también un laico que va a misa, etcétera, y su vida no lo refleja, bueno, pues tampoco será creíble, ¿verdad? Bueno, el autoritarismo y la falta de humanidad, ¿verdad? O sea, tampoco ayuda. ¿Mm? En ese sentido, por ejemplo, el hecho de decir, es que una persona que hace esto, o sea, lo sepa o no lo sepa, si practica esto, se le mete el demonio, o sea, con un autoritarismo mental, ¿verdad? Después de tantas otras cosas que son súper, súper discutibles, ¿verdad? Y la deshumanización del mensaje evangélico, ¿sí? El hecho de no tener sentimientos, no sé cómo decir, consideración para el sufrimiento humano. He recibido personas que tienen situaciones familiares muy difíciles, situaciones matrimoniales muy difíciles, desesperadas, llegan al confesionario y les va peor con el confesor, ¿sí? O sea, entonces no es bueno aquí, ¿cuál humanidad y cuál humanización? El Concilio Vaticano II es muy claro. Si la Iglesia no responde a lo que la humanidad, no solamente los creyentes, la humanidad aspira en forma legítima, bueno, esta puede ser una causa fuerte de abandono. A ver, perdón, llevo casi una hora, ¿verdad? Mil disculpas. Y yo pensé que era media hora, perdón. Y entonces, como conclusión, ¿qué es lo que nosotros, digamos, estamos llamados como misión eclesial, como misión cristiana, a dar un anuncio de vida? En esto voy a simplemente concluir presentando 5 cositas, ¿verdad? Nada más como ejemplo.
porque nuestro mensaje de la buena nueva es sumamente rico, ¿verdad? Y conviene que lo expresemos. Y pongo aquí, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a anunciar el amor incondicional de Dios. Veamos la parábola del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo solo amó a su hijo. Nada más lo amó. No lo castigó. El hijo pródigo se castigó solo, ¿sí? Entonces, y este es el grandísimo mensaje, ¿sí? Dios nos ama sin condiciones. El hijo pródigo regresa todo mugroso a la casa de su padre y el padre lo llena de besos. Mugroso y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? La imagen de Dios y saber que Dios es solo amor, pero yo puedo perderlo, claro. No porque Dios no me ame, ni porque me rechace, sino por, ¿qué puedo decir? Por atarantado, ¿verdad? Por malas decisiones, por malos discernimientos en la vida, ¿sí? Y tengo toda la opción de regresar a la casa del Padre sabiendo cómo me recibirá el Padre. El mensaje evangélico es un mensaje de felicidad, ¿sí? Las bienaventuranzas son eso, ¿sí? Dios nos dice cómo ser felices y nosotros estamos llamados a comunicarlo a la gente. Por esta razón, pues el planteamiento personal que he hecho en un libro o en las conferencias, el lado humano de las bienaventuranzas. Porque es cierto que quien es pobre de espíritu, humilde, sencillo, quien es bondadoso y manso, quien es misericordioso y compasivo, quien es constructor de paz y buen ambiente, etcétera, etcétera, es feliz en la vida eterna. Claro que sí, es feliz en la vida eterna, pero también responde a las aspiraciones más profundas de felicidad del ser humano. Conocemos las bienaventuranzas, nos damos cuenta de por qué hace, o ese es el camino de felicidad también humana. ¿Sí? Este mensaje, por ejemplo, ¿sí? Ausente en muchas ocasiones, el mensaje de fortaleza o inmunidad, ¿sí? Que nos ofrece la nueva vida en Cristo ante todas estas cosas que amenazan a mucha gente. Es que si haces esto te pasa, ¿sí? El Señor nos dice que si hacemos el proceso de seguimiento, eso no nos hace nada. ¿Sí? Yo sé cómo me pongo, yo sé qué significa que me siente de un modo, me siente del otro, que estire una pata, estire la otra, etc. ¿Sí? Sí, soy consciente de ello, ¿sí? Solamente si creo realmente en el Evangelio. Por eso al final del Evangelio de Marcos, cuando Jesús está por subir al cielo, dice, todo aquel que crea y se bautice, tomará veneno y no le hará daño, tomará serpientes en sus manos y no le pasará nada. Nosotros, el mensaje evangélico no es tú estás allí y cualquiera te daña, y cualquiera se te mete ahí, y cualquiera te cambia tu fe, y cualquiera. No, momento. Que venga quien sea. Cualquier persona que intente envenenar mi vida o envenenar mi fe, no puede. ¿Sí? Entonces, este es el grandísimo mensaje, ¿no? Que el Señor nos da. La sabiduría, ¿no? De quienes han hecho un camino de transformación de su mente, tema que tratamos en los días anteriores, ¿sí? La dicha de entender y contemplar todo con nuevos ojos, ¿sí? Con los ojos de Dios, del Padre misericordioso, ¿sí? No del hermano mayor que no está contento porque su padre es bueno con su hermano, ¿verdad? Y finalmente, la comprensión y el sentido del dolor y del sufrimiento de quienes deciden crecer y seguir a Jesús, nuestro Maestro y nuestro Dios. En ese sentido, por ejemplo, entender la bienaventuranza de los que lloran y de los perseguidos, ¿verdad? Dichosos los que lloran porque serán consolados. ¿Cuál es el consuelo que Dios nos da? Pues todo lo que está arriba, así todo lo que dijimos, ¿sí? Entonces, este mensaje de vida, qué pena, está ausente. Está ausente en los intentos que la Iglesia hace por ver cuál es el desafío y el reto del tiempo presente. La nueva era es solamente una manifestación del tiempo presente, en el cual se nos dice, ahora hay de todo en todo, ¿sí?
Si nosotros esperamos que haya gente que se quede aquí con nosotros solo porque les mandamos no sé qué tipo de amenazas, no lo vamos a lograr. Se van a ir quizá más convencidos y sin ganas de regresar, en absoluto, ¿verdad? Entonces, nuestro grande reto es ¿sí? Y este es un signo de los tiempos, ¿sí? Y bueno, entonces yo concluyo pues aquí nuestras reflexiones de ejercicios espirituales señalando que este es nuestro reto. Como ven ustedes, no fui tan piadosito así, no fui tan, sí, porque el objetivo es fuerte, el objetivo no es blandito, ¿sí? El objetivo se llama formación, el objetivo se llama crecimiento. ¿Formación a qué cosa? A una cosa consistente, a una actitud nutricia para nuestro mundo, ¿sí? A ofrecer la buena nueva de la vida plena, no de la vida replegada y asustada y cosas por el estilo. No es un reto sencillo, ¿verdad? Y como lo decía desde el principio, el objetivo de estas reflexiones es esto. Posiblemente surjan preguntas, interrogantes, sugerencias, serán bienvenidas. No importa que sea la última reflexión, es la última reflexión de ejercicios. Pero tenemos, gracias a Dios, tiempo, ¿verdad?, para otro tipo de instancias. Bueno, muy bien, pues entonces yo concluyo por aquí. Que Dios les bendiga. Estoy abierto a sus retroalimentaciones con el objetivo de, precisamente, seguir nuestra formación cristiana. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, padre. Y recuerden, o sea, como lo comentó el padre, esta es la última de este ciclo de ejercicios espirituales. Pueden encontrar todas las pláticas de las que habló el padre, también están en nuestro canal de YouTube. O sea, si les ha faltado alguna, si tienen preguntas o quieren hacer referencia a otra plática, estamos abiertos. Y acuérdense que ejercicios es como cuando uno ejercita el cuerpo. Bueno, esto es para ejercitar el alma. No nada más es para verlo una vez, probablemente lo tenemos como que masticar, porque como yo le comentaba al padre, yo soy la primera que como que tengo que masticar bien estas cosas porque no es como tan fácil, pero pues es formación para nosotros. En verdad, muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y pues seguimos aquí. Muchísimas gracias, padre. Sí, muchas gracias y les mando la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sigan felices. Gracias, padre. Gracias, Dios.